precisamente para hablar de todo este entorno económico que rodea no solo a México, sino a nivel mundial y cómo impacta en algunos sectores productivos, en el sector patronal y empresarial, hacemos contacto con José Medina Mora y Casa. Él es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Qué gusto saludarte. Gracias por atender esta llamada. Sabemos que estás en el aeropuerto, pero bueno, te das este tiempo para platicar con nosotros y te lo agradezco, José. Oye, primero quisiera platicar contigo sobre esto que hemos dado a conocer. Vamos, el entorno económico ha estado marcado pues por el incremento en las tasas de interés, una política monetaria restrictiva que de alguna forma pues se controla la inflación, pero también afecta el crecimiento económico. ¿Tú cómo ves este momento económico que enfrenta nuestro país sobre el incremento de tasas y pues el bajo nivel económico de crecimiento que estamos reportando? Sí, bueno, de alguna manera las altas tasas de referencia que ha puesto Banco de México pues están en línea con la alta inflación que estamos viviendo, una inflación, Carlos, que viene de efectos internacionales. Recordarás primero toda la inflación que tuvimos derivada de la pandemia del COVID-19, que cuando empezó a bajar, pues vino esta invasión de Rusia en Ucrania y vuelve a subir la inflación. Afortunadamente, con este convenio de unidad entre el gobierno y el sector empresarial se ha podido contener un poco, es decir, abajo del 8%. La estimación que tenemos, Carlos, es que de no existir este convenio en el que las empresas de manera voluntaria deciden en qué productos no trasladan el aumento de costos a los precios, y por otro lado el gobierno pone sobre la mesa este subsidio a las gasolinas, pues ha permitido que la inflación permanezca en un dígito. El estimado es que de no existir este PASIC estaríamos hablando de inflaciones de 2 dígitos. Pero como bien lo señalas, Carlos, estas altas tasas de referencia pues hacen que los proyectos de inversión requieran una mayor rentabilidad para que se puedan llevar a cabo, y eso desde luego restringe la inversión y desde luego afecta el crecimiento económico. En ese sentido, con la cifra que acabas de mencionar del crecimiento económico a febrero, es importante ver crecimiento económico en 12 meses, es decir, en todo el año. Venimos del 2020 una caída del 8,5%, en donde el rebote del 2021 fue solo del 5%, y es por eso el crecimiento del 3,1% que tuvimos en el 2022, porque apenas estamos por alcanzar el nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. La expectativa es que en este año 2023 por fin alcancemos ese nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Por cierto, Carlos, somos el único país en América Latina que no ha recuperado este nivel de la economía previo a la pandemia y que apenas lo estaremos recuperando este año. Desde luego, en donde vemos la afectación ha sido en la caída de la inversión. La inversión pública, como sabemos, está concentrada en estos grandes proyectos como son Dos Bocas, el Tren Maya, en su momento el aeropuerto Felipe Ángeles, el Transísmico. Lo que se requiere es que haya una inversión diversificada en sectores y geografía, que pudiendo estar acompañada con inversión privada es lo que podría reactivar la economía, generar todavía más y mejores empleos. Ese es un poco el análisis que hacemos de la situación económica. Sabemos que es difícil a nivel mundial por la alta inflación que existe, por estas restricciones derivadas de la guerra de Rusia en Ucrania, y que bueno, cada país ha puesto algunos elementos para poderse defender, pero consideramos que lo que está haciendo Banco de México con las tasas de referencia es precisamente lo que se requiere en estos momentos de alta inflación. Ahora, José, como representante de los patrones de México, ¿cómo ven el panorama económico para este 2023? Y me refiero a si le seguirán apostando con inversiones, con inversión fija bruta, si estarán contratando más personal. Es decir, si hay optimismo ante este entorno que, bueno, no ha ayudado mucho, lo vemos a nivel global, pero ante el entorno económico, ¿cómo está la confianza de los patrones para invertir y para contratar personal durante este 2023 y quizá ya pensando hacia 2024?
Bueno, de alguna manera, la decisión de los Estados Unidos de hacer una inversión cuantiosa en semiconductores, en donde con toda claridad en la reunión trilateral, pues nos dijeron que requerían a México y a Canadá, se abre una oportunidad muy importante para México de hacer inversiones en semiconductores. Esta es una oportunidad que debemos aprovechar. Y desde luego hay ese ánimo para invertir en el sector de semiconductores. En cuanto a contratación de personal, lo que hemos encontrado, Carlos, es que hay vacantes en todo el país que no se pueden cubrir. Es decir, esto lo que consideramos es que puede afectar al sector productivo en la medida en que no se consigan cubrir todas esas vacantes. Es en general en el país. Ejemplos, Carlos, en el sector hotelero de Vallarta hay 8,000 vacantes, en el sector de operadores de camiones hay 50,000 vacantes, ha bajado un poco en frontera en Juárez, había 75,000 vacantes abiertas, ahora son 50,000, pero en general en todo el país, en todos los sectores, la problemática es que hay vacantes abiertas que no se pueden cubrir. Hay distintas razones por las cuales esto está sucediendo. Una buena parte tiene que ver con que los Estados Unidos, que dieron apoyo durante la pandemia y que mucha gente pues decidió ya no regresar a trabajar de manera presencial. El seguro de desempleo en Estados Unidos ha generado que se jale mucha mano de obra mexicana a Estados Unidos, tanto presencial como virtual, y esto nos está afectando en el sector productivo. También vemos en algunos casos que los programas sociales están generando que mucha gente prefiera recibir esta ayuda de los programas sociales en lugar de emplearse en una empresa. En fin, es algo que sí puede afectar en la medida en que se van dando estas inversiones. Te diría, Carlos, que hay el deseo de invertir, sobre todo los sectores que están relacionados con los semiconductores, con las exportaciones, que ha sido el motor de la economía de México. Hay, digamos, menos deseo de invertir en las empresas pequeñas y medianas que pues tienen condiciones y no están ligadas a las cadenas de exportación, no tienen esas mismas oportunidades de invertir, Carlos. Uh-huh. Oye, José, ¿y cómo ves tú el ambiente económico, pero también político? Porque hablas de que, bueno, hay cierta confianza, pero en este momento tenemos mesas de consulta con Estados Unidos y con Canadá por dos temas, el tema energético y el tema del maíz transgénico, que a final de cuentas representan también inversiones, representa capital, y parece que esto puede detener también la llegada de más capital. Y quiero unir esta pregunta, José, con el clima también pues político electoral, porque este año ya es un año electoral. El Estado de México vemos que es una entidad importante y bueno, ¿qué decir de 2024? Es decir, todo lo político y lo económico, y me atrevería a decir lo ideológico, está influyendo en la economía. ¿Tú no lo ves de esta manera, José? Sí, creo que lo señalas con mucha claridad. Estas solicitudes de consulta, primero del gobierno de Estados Unidos y luego de Canadá, con respecto a la industria eléctrica, es muy claro. En el TEMEC firmamos que daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, pero después se aprobó la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. De ahí deriva esta solicitud de consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Posteriormente vino esta otra consulta con respecto al maíz transgénico, y desde luego esto está deteniendo las inversiones. El año pasado tuvimos oportunidad de estar en Houston con el Greater Houston Partnership, estuvimos en Los Ángeles con el Los Angeles Area Chamber of Commerce, estuvimos en Washington, estuvimos en Nueva York, y lo que nos dicen las empresas estadounidenses, sobre todo, pero también canadienses, es que están listas para invertir en nuestro país y que nada más están esperando a ver si México vamos a cumplir lo que firmamos en el TEMEC. Se ha mencionado que hay es un gran monto de inversión extranjera el que tuvimos el año pasado, con 35,000 millones de dólares. Claro, habría que considerar que hubo dos inversiones extraordinarias, que fue la de Aeroméxico y la de Univisión, pero el estimado que tenemos, Carlos, es que habría la posibilidad de inversión extranjera por otros 35,000 millones de dólares si resolvemos estas dos solicitudes de consulta, si mandamos una señal clara al mundo
de que México es un país de Estado de Derecho en donde vamos a cumplir el Tratado de Libre Comercio del TEMEC, así como los tratados de libre comercio que tenemos con muchos países del mundo. Pudiera llegar mucha más inversión, está detenida precisamente esperando a ver cómo es la respuesta de México con respecto a lo que hemos firmado en estos tratados de libre comercio, en especial en el TEMEC. Y desde luego lo que comentas del entorno político electoral, pues sí, ya las elecciones en el Estado de México y el Estado de Coahuila, pues son ya en junio de este año, pues ya hemos visto las precampañas, arrancarán ya en el corto plazo las campañas, y pues desde luego eso genera pues un entorno adicional. También pues ya se empieza a ver las precandidatos para el 2024, que bueno, son procesos normales, naturales. En este país pues tenemos elecciones cada año en distintos estados. Desde luego la más importante son las elecciones presidenciales, porque ahí hay concurrencia con elecciones a senadores, a diputados federales, a muchos gobiernos estatales, presidencias municipales y congresos locales, y desde luego eso pues genera una atracción especial a cómo quedará finalmente la composición desde el punto de vista del sector empresarial. Lo que nos interesa es que siga avanzando la democracia, que los órganos autónomos como es el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan seguir manteniendo esa postura de autonomía e independencia, que nos aseguren que avance la democracia, porque en países donde hay democracia hay desarrollo económico y hay precisamente el entorno para que se den las inversiones, y por eso estaremos atentos a que se resuelva pues esta, digamos que está ahora en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del llamado Plan B, las leyes que se aprobaron en el legislativo, que bueno, pues sí afectan el funcionamiento, el presupuesto, la estructura del Instituto Nacional Electoral. Esto afectará desde luego el resultado de las elecciones. Por lo pronto, en las elecciones de este año no hay cambio en el INE ni en el tribunal. Veremos cómo resuelve la Suprema Corte. Y lo más importante que consideramos es que en el sector empresarial la visión de inversiones de largo plazo, independientemente de los gobiernos que ganen, desde luego que estaremos trabajando y colaborando con aquellos que ganen las elecciones tanto presidenciales como estatales y municipales, de tal manera que podamos seguir viendo el largo plazo del país, que nos parece que eso es lo trascendental. Así es. Por último, José, me queda poco tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de esta charla para que nos platiques sobre el tema de la inseguridad. Sabemos que quizá uno de los principales problemas que está enfrentando México es la inseguridad, que ya ha trascendido más allá de nuestras fronteras, y los empresarios, los patrones han padecido mucho pues los delitos. ¿Qué opinas sobre lo que está viviendo México en temas de seguridad y pues cómo afecta a las empresas mexicanas? Sí, bueno, en primer lugar te diría que en estas mismas visitas a Estados Unidos, las empresas estadounidenses y los organismos empresariales estadounidenses, sobre todo, pero también los canadienses, lo que nos dicen es que en caso de invertir en nuestro país, lo harán en la frontera para tener que lidiar solamente con la última milla en este aspecto de la creciente inseguridad. La respuesta que le hemos dado, Carlos, es que el mismo gobierno de los Estados Unidos, a través de la Embajada en México, ha establecido 6 estados de la República los que recomiendan no viajar y no invertir, 7 estados en los que recomiendan reconsiderar, pero el resto de los estados, la recomendación de la Embajada de Estados Unidos es que se puede viajar y se puede invertir. Entonces, simplemente es encontrar cuáles son esos lugares adecuados para cada sector, para cada inversión, pero sí, efectivamente, esta creciente inseguridad en varias partes del país está deteniendo inversiones. Te comparto, Carlos, que hicimos una encuesta a las empresas socias de Coparmex y encontramos que 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, siendo el principal delito el robo de mercancías, el segundo el robo de vehículos, y en tercer lugar es la extorsión, que incluye cobro de piso, empatado con el delito cibernético. Entonces, efectivamente, hemos visto cómo ha ido creciendo esta inseguridad en distintas partes de la República, y desde el sector empresarial y en especial desde Coparmex
pues hemos hecho propuestas para que se hagan ajustes a la estrategia y que recuperemos ese México en paz que todos queremos. Pues todo un tema lo que están viviendo las empresas, los patrones de México, que va muy ligado con el entorno económico del país. Gracias, José Medina Mora, por esta charla y estaremos platicando más adelante porque vienen cosas pues muy interesantes en el ambiente económico para platicarlo más adelante. Gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia.